Recuerde, póngase cómodo para recibir lo que el Señor tiene para usted, pero no tan cómodo para dormirse, ¿sí? Tal vez haya un poquito de frío, no sé si usted tiene un poco de frío, pero allí acérquese a su hermano, acérquese, déle un abrazo allí, apapache ahí a su esposo, a su esposa, a sus hermanas ahí, acompáñense, ¿sí? Hoy quiero compartir una palabra que espero que sea de tanta bendición para ustedes como cuando yo la estaba leyendo y cuando estaba meditando un poco en esta palabra, ¿sabe? Yo quiero que usted vaya rápidamente al libro de Números, capítulo 13, ¿sí? Y como son dos capítulos que vamos a utilizar en unas partes, Números 13 y Números 14, usted lo tenga ahí cerquita, ¿sí? Quiero ponerlo en contexto para que usted entienda la enseñanza que quiero traer hoy a tu vida, a su vida de parte del Señor. Quiero que usted entienda el contexto para que usted pueda entender a dónde Dios quiere llevarte. ¿Amén? A dónde Dios quiere posicionarte. A donde Dios ha determinado, no porque tú lo merezcas o yo lo merezca, sino donde Él ha determinado introducirte. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice la Escritura en Génesis que cuando Dios tuvo un encuentro con Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos. Él lo llama y lo invita a que salga de su tierra y de su parentela, y luego en el camino también le dice que él tendría una descendencia que sería incontable, innumerable, como la arena del mar, como las estrellas en los cielos. Pero de antemano Dios le dice al patriarca Abraham que en un tiempo establecido, que Dios ya sabía, el pueblo, su generación, su descendencia, vendría a caer de alguna manera esclavizada en manos de los egipcios. Eso ya estaba anunciado, y que por al menos un periodo de 400 años ellos iban a estar allí bajo el yugo de los egipcios, pero también Dios le dice que Él se iba a encargar de resolver ese asunto. Amén. Para los que dicen que Dios no está al tanto de todas las cosas, déjeme decirle, Dios ya sabe cómo la película termina. Los que no terminamos de creer cómo la película termina, a veces somos nosotros. ¿Amén? Amén. Porque hay un texto que dice, por tanto somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Lo parafraseo, ¿verdad? Por tanto somos más que vencedores. Pero muchas veces no actuamos, ni pensamos, ni caminamos como vencedores. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que entender que el que nos llamó resulta ser que ya a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ya nos hizo más que vencedores. Ya Él venció en la cruz. Y solo estamos esperando nosotros en nuestro tiempo que el tiempo de Dios establecido se manifieste en la plena restauración de lo que Dios comenzó a hacer. Perfeccionarnos, encontrarnos con Él y encontrarnos con el amado de nuestra alma. El pueblo de Israel, o el pueblo de los hebreos en este caso, el pueblo de los hebreos tiene un proceso de esclavitud de al menos 430 años, y usted ya conoce la historia cuando Dios a través de Moisés los liberta, se manifiestan las plagas, cruzan el Mar Rojo, van al desierto, todo este proceso. Pero llegamos a Números capítulo 13, donde Moisés recibe una instrucción de parte de Dios y él hace lo que Dios le dice. Envía espías, envía personas, uno de cada tribu, para que puedan ir y espiar, ¿sí?, la tierra a donde van a ser introducidos. Dios también ya les había dicho de antemano que Él los sacaría de tierra de esclavitud y los llevaría a poseer una tierra que fluía, ¿qué? Leche. Aleluya. Entonces estaban saliendo de la esclavitud para ser introducidos en una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Cuando usted se imagina eso, usted dice, yo quiero ir para allá. Porque después de estar esclavizado, lo lógico es que si te dicen que hay una tierra que es muy próspera y que es una tierra a la cual Dios te va a introducir, lo lógico que nuestra mente tiene que hacer es, yo no vuelvo para atrás, yo voy
mirando hacia adelante, hacia donde Dios me lleve. Más aún puedo decir que los hebreos pudieron ver de primera mano, ¿sí?, en el tiempo de Moisés, señales las cuales no se volvieron a ver, señales que no habían sido vistas ni se volvieron a ver. La Biblia establece algunas cosas que han sucedido en tiempos bien específicos. Las señales en el tiempo de Moisés y del pueblo de los hebreos son señales que no hubo ni se volvieron a ver, porque fue impresionante todo lo que sucedió a ojo de los hebreos, todo lo que los egipcios tuvieron que padecer para que liberasen al pueblo de Dios. También en el caso de Salomón se dice específicamente que no hubo ni volvería a haber un hombre tan sabio como Salomón, pero quedaron registrados para que se pudiese constatar a los que creyesen todas las maravillas que Dios ha hecho de tiempo en tiempo. Ahora nos ha tocado a nosotros, fíjese usted, nos ha tocado creer por fe y no por vista. Nos ha correspondido creer por fe y no por vista. Pero parece que la generación de hoy está, ¿cómo es que se llama?, ensañada en pedir señales al Señor y manifestaciones del poder de Dios para poder creer que Dios es Dios y que Él está cumpliendo que va a cumplir lo que realmente dice la Escritura. ¿Quieres más señales? Cuando de antemano Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, que habrían guerras, que habrían pestes, que habrían rumores de guerra, que habrían terremotos. ¿Quieres alguna otra señal más para creer en el poder de Dios? ¿Quieres pasar por el proceso que han pasado algunos para poder experimentar el poder de la liberación de Dios? Yo le digo al Señor, Señor, la verdad, gracias porque me has liberado y porque me has salvado de vivir ciertos procesos. Porque hasta el día 13 había visto reportes de personas que estaban siendo rescatadas debajo de los escombros. O sea, una señal de un nuevo nacimiento. Estuvieron enterrados, estuvieron muertos y ahora tienen una nueva vida. Amén. Tal vez no han creído en el Señor, pero yo diría que para mí eso es una nueva vida. Amén. 13 días esperando a morir. No, y yo no aguanto medio día sin tomar café. Y es imposible, es increíble. 13 días. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Amén. Solo la misericordia de Dios puede hacer eso. Solo la manifestación del amor de Dios y su misericordia puede hacer eso. Pero ahora en Números 13 encontramos a Moisés siendo instruido de parte de Dios para escoger 12 espías, uno por cada tribu, para que fuesen a espiar la tierra a la que ellos iban a ser introducidos, y ellos tenían que estar por periodo de al menos 40 días viendo la tierra, explorando la tierra. Pero ahora yo quiero ponerte en contexto, porque una cosa es un mensajero y otra cosa es un espía. ¿O son la misma cosa? Alguien dígame, ¿son la misma cosa? ¿No? Bueno, pues yo me tomé la pequeña tarea de buscar hace ratito para poder darles a ustedes el concepto y la diferencia, porque yo decía, es increíble porque aquí dice espías, aquí no envía un mensajero. Mi pregunta es, ¿un profeta era un espía o era un mensajero? Mensajero. ¿Era un qué? Mensajero. Aleluya. Pero aquí Moisés envía 12 espías, no envía un mensaje. Entonces, ¿cuáles son a grandes rasgos la diferencia entre un mensajero y un espía? Mira, la diferencia principal radica en el propósito de su misión, ¿sí? El mensajero transporta una información o un mensaje conocido de un punto a otro. Y le voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista no era un espía. Juan el Bautista era un mensajero. ¿Y cuál era el mensaje que Juan el Bautista iba a dar? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no era un espía, era un mensajero. Pero a diferencia de Juan el Bautista, vamos a ver que es un espía. El espía, por el contrario, opera de forma encubierta, escondido, camuflado, para descubrir, analizar y extraer información que no posee.
Entonces el espía es enviado para investigar y traer un reporte, pero el mensajero tiene un mensaje que le ha sido dado, así como Juan el Bautista. Si yo le digo a Víctor, ¿verdad? Víctor, aquí tienes esta carta, necesito que se la lleves con carácter de urgencia al pastor Alejandro, eso es un mensaje que él va a llevar y que el pastor necesita recibir con carácter de urgencia. Pero si yo le digo, Víctor, parece que están tramando ciertas cosas en contra nuestra debajo de los puentes, o vamos a decir de esta manera, Víctor, ¿sabes que hay un lugar que van a donar y están pensando en darlo a iglesias o a fundaciones o a gobierno y todo eso? Yo le digo a Víctor, ve a ese lugar como quien no quiere la cosa, calladito, y averíguame todos los detalles para ver si nosotros podemos tomar posesión de ese lugar para levantar allí una iglesia. Amén. Eso es que el trabajo de un espía, ¿verdad? Se pone lentes, se afeita diferente, se pone corbata, ¿verdad? Se pone saco y corbata. Va diferente. Y resulta ser que de este pueblo Moisés envía a 12 espías para que recorran la tierra, para que traigan un informe y luego de ese tiempo ver en qué momento se tomaba la decisión para entrar a la tierra. La orden de parte de Dios es que ellos iban a ser introducidos en esa tierra. Pero ¿cuál es el resultado cuando vienen los 12 espías al final de estos 40 días? Bueno, la Escritura dice entre el capítulo 13 y el capítulo 14 que habían unas posturas diferentes entre los espías al venir y regresar con informaciones. La Escritura dice que sí, los 12 espías traían racimos de uvas que eran gigantescos, porque ellos con sus propios ojos constataron lo que Dios había dicho, que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora, si usted dice, oye, increíble, por los ríos corre leche, ¿verdad? Y de los árboles brota miel. No es así. ¿Cómo es que se llama? Es una metáfora. Es una metáfora para decir que la tierra era sumamente fértil, que era una tierra maravillosa, que tal como Dios le había dicho, era impresionantemente buena la tierra a la cual Dios los introducía, entonces el pero que hay en esta tierra es visto de dos maneras diferentes por un grupo de espías y por otro grupo. Y aquí quiero decirte uno de los primeros puntos. Desde un mismo punto de vista o desde un mismo punto, cuando usted se para con varias personas aquí a detallar, no todas ven lo mismo. Y es increíble, no todas ven lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted, mujer, lleva a su esposo y usted lleva a sus hijos a una tienda de telas como el Castillo de las Telas, que era gigantesco, y el hombre, aunque está en el mismo lugar, solo ve un poco de tela. Pero mi esposa estira 1 metro de tela así, y ella ¿qué vio? Ella vio camisa, vestido, traje de danzas, cortinas, ¿verdad que sí? Y esto puede combinar con esto, y si yo lo doblo así, para mí eso es una tela. A un hombre lo llevan al Castillo de las Telas, ¿verdad? Y es el lugar más aburrido y desanimante que puede haber. Pero para las mujeres, un lugar de telas donde usted cose, es el lugar soñado. Ese es el Walt Disney de las mujeres. Pero para el hombre es, yo no vuelvo más nunca para esa broma contigo. Ese es el peor lugar al que tú puedes llevarme. ¿Cómo se te ocurre llevarme si en ese lugar ni siquiera hay un mueble para esposos aburridos? Porque si las tiendas entendieran que necesitan sofá para los hombres, tendrían más clientela.
Porque mientras que los hombres se sientan, ¿verdad?, a ver televisión, el partido, a jugar play, alguna cuestión, ¿verdad que sí? Las mujeres pueden comprar todo lo que quieran y ni pregunta el hombre, pase la tarjeta, yo estoy aquí tranquilo. Pero cuando un hombre está con una mujer en la tienda de telas y el hombre está desesperado porque uno llegó, una franela, un pantalón, un par de medias, y si alcanzó para la ropa interior, bueno, si no, con el que nos trajimos de Venezuela hace 8 años, no hay problema. Pero la mujer dice, no tengo que ponerme. Entonces la mujer pasa todo el día escogiendo un vestido, unos zapatos y una ropa interior que le combina, porque resulta que uno se pone la que sea, pero la mujer tiene que combinarle todo. Y en eso pasa todo el día. Entonces, visto en un mismo punto, la gente no ve lo mismo. Ah, pero si yo llevo a mi esposa para un lugar que a mí me gusta, entonces ella quiere irse rápido. Porque ese lugar es horrible, porque ahí no hay nada que a ella le guste. Entonces, visto desde un mismo lugar, la gente no ve lo mismo. Y estos espías trajeron reportes, que vamos a leer cuáles fueron los reportes que traen estas personas. Escuche usted bien, porque el mensajero, por eso le decía al principio, el mensajero lleva un mensaje. Si es escrito, usted lo entrega, pero si es de voz, si es de palabra, tengo que decirle una cosa: la manera en la que usted da el mensaje importa mucho. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? La manera en la que usted da el mensaje importa mucho, la intención de la voz, el carácter de urgencia, todo ese tipo de cosas. Es importante que el mensajero, cuando lleva un mensaje hablado, lo diga como debe ser. Y si es con carácter de urgencia, hay que hacerlo con carácter de urgencia. Y eso hay que mostrarlo. Ahora, en Números capítulo 13, vamos a buscar rápidamente, acá ya le digo cuál es el texto, y vamos a buscar el verso 26 y 27 en adelante, ¿sí? 13:27. 13:27, por favor, hijo. Excelente. Números 13, verso 27, relata el primer reporte de una parte de los mensajeros, ¿sí? Y dice de esta manera: y les contaron, pero no le contaron solo a Moisés y a Aarón, sino que le contaron a todo el pueblo. Y le dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos dicen que recogieron de los primeros frutos, de las primeras uvas. Pero dice más, y aquí dice más, pero ese más es como un pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ya allí empieza un mensaje que empieza a medio animar, pero a tratar de desanimar por completo, porque dijeron: sí, la tierra fluye leche y miel, pero hay detalles. Los pueblos son terriblemente fuertes, hay gente de gran altura, están los gigantes, hay ciudades amuralladas, está viendo todo aquello, ¿sí? Pero entonces Caleb, ahí está Caleb Santiago, ¿verdad que sí? Caleb, amén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Él era uno de los mensajeros, junto con Josué también, que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí vemos un choque de mensajes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios no le dice a Moisés envía 1 o 2 mensajeros? Dios le dice envía 12. Bueno, había que enviar un representante de cada tribu para que hubiese constancia de las personas que venían representando cada tribu y le dieran reporte también a su gente, a su descendencia, a su pueblo. Pero resulta ser que 10 dieron mensajes negativos acerca de la tierra, pero solo 2, Josué y Caleb, dijeron, escuche usted bien, dijeron: vamos y subamos porque más podremos nosotros que ellos. Pero al pueblo ya le había sido inyectada una palabra: está difícil y yo creo que no vamos a poder lograrlo.
Y cuando esas voces vienen a atacar la mente y el corazón de algunas personas, empiezan a haber imposibles donde no los hay. Empiezan a haber barreras donde no las hay. Empiezan a haber dificultades donde no las hay. ¿Y por qué digo dificultades o imposibles donde no los hay? Porque resulta ser que ya Dios dijo que les iba a dar esa tierra. Y muchas veces como cristianos nosotros entendemos en nuestra mente como un imposible aquello que Dios ya dijo que nos va a entregar. No sé si usted me entiende, no sé si usted me ha comprendido, pero muchas veces nosotros le ponemos la palabra imposible a algo que Dios ya nos dio de antemano. No los veo convencidos, o los veo preocupados, o los veo desanimados. Y usted dice, no, a mí nunca me ha pasado eso. A mí nunca me ha pasado, yo nunca he dudado de que las promesas de Dios puedan cumplirse. Déjeme decirle que nosotros muchas veces vemos imposibles cosas que realmente no son imposibles. No hablemos hoy de lo que podemos hacer nosotros, hablemos de las promesas de Dios. Hablemos de lo que Dios ha prometido para nosotros. Aún para muchas personas es difícil literalmente creer que un día vendrá algo manifestándose que será el arrebatamiento. Aún para el pueblo cristiano es difícil creer que esto va a suceder. Aún para muchos cristianos es difícil creer que después de la muerte en este cuerpo de pecado hay una vida eterna preparada para aquellos que mueren creyendo en Dios. Y usted dice, ¿eso es posible? Sí, hay gente que cree que no hay esperanza más allá de esta vida. Y muchos no lo dicen, pero en su mente lo dudan. De hecho, dudan de que Dios pueda venir a buscar a su pueblo en cualquier momento, porque con sus actos lo manifiestan. No, yo voy a tomarme licencias para alejarme un poco, para hacer esto y para hacer lo otro. Pero resulta ser que la Escritura dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. No quiere decir que nos va a agarrar durmiendo simplemente. Está dando una señal de que nos sorprenderá en cualquier momento. Y yo lo único que le pido, Señor, ven cuando yo esté listo. Aunque hemos sido escogidos, también la iglesia está llamada a vigilar. La iglesia está llamada a esperar. La iglesia está llamada a anhelar la venida del amado. Pero a veces con nuestras acciones decimos, no estoy ni ahí. No estoy ni preocupado en que venga el Señor. O que venga cuando Él quiera y que me halle como Él quiera. No es la actitud ni es la postura. ¿Sí? Quiero decirte, antes de pasar a la siguiente parte del mensaje que dan los espías, que hay una perspectiva, ¿sí?, cuando te dan un mensaje o cuando te dan una información que puede ser diferente, ¿sí? Hay una perspectiva desde el optimismo y la fe. ¿Quién es optimista y quién tiene fe aquí? Hay poquitos. Hay poquitos. Hay una perspectiva o una manera de ver las cosas desde el optimismo y la fe, ¿sí? Y otra muy distinta desde el pesimismo y la duda. Hay una postura muy diferente entre una persona que siempre ve las cosas con fe y optimismo y otra postura entre aquella persona que no le ve la cosa buena al asunto. Es impresionante. Es impresionante. Por ahí hay una hermana, no voy a decir nombre, vas a vender hielo en Chile. Si estamos... Perdón porque es medio, ¿cómo es que se llama? Medio garabatero el término, ¿no? Pero aquí hay un término muy coloquial, dice que estamos más helados que poto de pingüino. Y uno dice, uno se pone a echar lápiz, ¿verdad que sí? Y obvio, yo te aseguro que un pingüino jamás va a tener la cola caliente. Porque siempre andan ¿en qué? Siempre andan en nieve. Siempre están fríos, siempre están helados. Estoy más helado que poto de pingüino, dice acá. Es el dicho que dice acá, ¿verdad que sí? Y entonces le dicen, ¿y tú te vas a poner a vender hielo en Chile? Todavía se vende hielo, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Amén. Sí. Pero si tú le preguntas a una persona,
O sea, y si tú le preguntas le comentas un proyecto de esta magnitud a una persona pesimista, no chico, ya perdiste plata, ¿cómo se te ocurre? Aquí lo que hay que vender es café, pan, sopaipillas, tecito afuera, porque la gente quiere calentarse. No, la gente siempre necesita hielo. Hasta en lo frío la gente necesita hielo. ¿Para qué? No sé, pero lo utilizan. Porque siempre uno busca que la bebida que uno toma esté de alguna manera heladita, y nosotros vemos desde otra perspectiva. Los que tenemos fe, los que somos optimistas, recordamos esto: el invierno dura poco, pero primavera, verano y otoño son más largos que el invierno, y ahí es donde yo voy a vender hielo. Pero el pesimista no ve la primavera, no ve el verano y no ve el otoño. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Sí me explico? En las cosas que podemos controlar debemos tener fe. Perdón, en las cosas que podemos, controlar o que Dios ha dicho para nuestras vidas, debemos tener fe. Pero no nos metamos más allá, hablemos simplemente de las cosas sencillas. Ahora, ¿quién te anima? Mira, escucha bien. Quien te anima a través de la fe te está mostrando que todo es posible, pero mira la perspectiva de esto. Y vamos a poner ejemplo para esto. Quien te anima, ¿sí?, a través de la fe te está mostrando que todo es posible. ¿Vale? Pero a diferencia de esto, la voz del pesimismo y de la duda parece invadir con más fuerza a los que la oyen. Y quiero ponerte aquí en un contexto, ¿sí? Quien se acerca con duda estará procurando detenerte y alejarte de la meta. Ese es el punto que va en contraste con esta, ¿sí? Quien se acerca a ti para sembrarte duda estará procurando detenerte y alejarte de la meta. Pero, escuche bien, quien te anima a través de la fe te está mostrando que todo es posible. ¿Sí? Y quiero ponerte un ejemplo aquí en Chile para que tú lo entiendas. Cuando yo llegué aquí, mi jefe en ese entonces, la persona con la que yo trabajaba, me dijo: por ahí están vendiendo un terreno. Yo creo que esa gente, si uno le ofrece un alguito, puede llegarse a un acuerdo, un terreno. Y íbamos bajando un día en su auto y él me dice: mira, ese es el terreno que están vendiendo. Y yo miro para allá, para arriba, y yo digo: ¿cuál terreno? Porque lo que había era un voladero, una montaña, un cerro, que de ahí no se salva una gallina. Yo dije: ¿pero cuál terreno? Ese que está ahí. Me lo señaló 3 veces, hasta que yo tuve que ver con el dedo de él que estaba apuntando a una montaña que yo no sé cómo decían que era un terreno. Y yo estaba recién llegado aquí. ¿Cuál terreno? Si uno está acostumbrado a que los terrenos tengan esta inclinación, planitos, o que tengan un poquito de inclinación, pero aquí los terrenos son así. Son impresionantemente, ¿cómo que se llama? Empinados, inclinados. Y la gente construye. Entonces, cuando yo llegué, yo dije: no, ahí no se construye. A los días había uno que había construido una casa. Después me dijeron, por ahí por donde tú vives cerca, me dijeron: mira, ahí hay un terreno. Bueno, si quieres te lo puedes tomar, porque es una parte que se toma en los terrenos. No es mi cultura, no es mi pensamiento, pero bueno, vamos a ver el terreno. El terreno estaba enterrado como 6 metros del nivel de la calle. Yo dije: el terrenito que hay. Yo lo vi, yo dije: bueno, una estructura metálica, pero yo dije: no, lo siento mucho, yo no hago una casa ahí por seguridad y porque la verdad no fue lo que yo crecí viendo, porque eran como terrenos bases los que yo veía, no cosas que hubiese que subir mucho por peligro de terremotos y todo ese tipo de cosas. Bueno, al paso del tiempo, una familia amiga tomó ese terreno y levantaron la estructura y construyeron la casa. Esa persona vio de alguna manera diferente ese lugar, ¿sí?, como una oportunidad, y levantaron una casa. Y no es que yo sea pesimista en eso, pero la verdad es que un terremoto de esos que le siembra a uno hasta el alma, yo no sé. No quiero estar ahí. Entonces Chile ha adoptado una posición optimista de poder construir en cualquier lugar, y aunque no haya cómo, logran hacerlo.
aunque en base a mi pensamiento en la construcción yo no pueda hacerlo, ellos han encontrado cómo hacerlo. Entonces es una visión muy diferente. Donde yo no veo el terreno, ellos ya construyeron un edificio. Y así necesitamos realmente ser nosotros. Si hay algo a lo que hay que buscar, son a personas que nos animen a creer que las cosas son posibles. No sé qué ejemplo podría ponerle en esto, pero mire, en todo este tipo de cosas, solo puedo decir que yo amo a las personas, y en esto puedo decirlo por mí mismo. Yo amo las personas y las actitudes de ciertas personas, escuche bien, que no ven las circunstancias como un gigante, como un imposible, sino que la ven como un desafío a enfrentar y a vencer. Amén. ¡Aleluya! Amén. Yo amo acercarme a personas que no ven las cosas como un imposible o como un gigante, sino como un desafío para vencer. No sé si usted me entiende o si encuentra la diferencia. Cuando usted ve una muralla enfrente o un gigante que lo detiene, usted está diciendo: eso es imposible, yo no lo voy a intentar. Pero cuando usted ve eso mismo, ese gigante o esa muralla enfrente suya como un desafío, usted no dice: es imposible, me voy a regresar. Usted dice: vamos a ver cómo logramos resolver estos dos asuntos. Primero me rajo al gigante y después veo cómo derribo el muro. Pero generalmente nuestro pensamiento está: no, ese muro es imposible de brincar. Y del gigante ni hablemos, porque nos va a destrozar, nos va a hacer pedazos, no vamos a poder hacer eso. Pero me encanta la actitud de los niños, porque los niños no ven imposibles. Los niños no ven peligro. Los niños no miden consecuencias, ellos van para adelante. Y hoy le preguntaba a mi hija: hija, ¿te acuerdas aquel día que tenía bici? Te compramos una bici y había una calle que sí era empinadita y tenía freno y todo, pero a mi hija ya no le bastaba la calle normal, sino que había una acera que tenía 3 escaloncitos. Y yo jamás le había enseñado a tirarse ella por la acera con los 3 escaloncitos. Entonces yo veo que la locura que la poseyó a ella la hace montarse en la acera y aventarse por los escaloncitos. Y yo dije: San Pedro, ahí te va. Pero ella con su locura activada, en vez de frenar, aceleró y brincó los escalones y ningún problema. Y a mí me salió el alma del cuerpo. Y ella con su locura pues pasó adelante y yo, bueno, ya no se murió, gracias a Dios, no se partió ningún hueso. Entonces lo que yo veía ya como una sacada de mugre, ella lo vio como una aventura sin medir el impacto de las consecuencias y sin miedo. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? La manera en la que la vemos. Muchas veces tenemos poco valor y nos juntamos con un grupo de cobardes y esos cobardes nos matan el valor que tenemos. Pero muchas veces tenemos poco valor y nos encontramos 4 locos que van para adelante y que no le tienen miedo a los desafíos. Y ese poco valor que tú tienes te lo hacen multiplicar hasta el punto de hacer aquello que en tu mente tú por mucho tiempo consideraste que era imposible. Y en esta historia, estos 10 mensajeros, estos 10 espías, infundieron tal miedo en el corazón del pueblo, escuche bien, que ese pueblo se dedicó a llorar como niñita. Se dedicó a llorar, a lamentarse, a tal punto de que decían: era mejor que nos dejasen morir en el desierto o era mejor que muriésemos en Egipto. Tanto así que dijeron: ¿por qué no nos organizamos para volver a Egipto? ¿No fuiste tú el que le pidió a Dios para que te libertase y después de 400 años Dios dio la libertad y estaba feliz porque Dios te había libertado, pero ahora que estabas solo a la puerta de la tierra que Dios tenía preparada para ti, estabas pensando volver a la esclavitud?
Pues resulta ser que un hombre de fe no ha de mirar para atrás como una opción para volver a su Egipto, para volver a su esclavitud, porque Dios te libertó. Y Dios es tan bueno que no dejó el mar rojo abierto, porque si Dios deja el mar rojo abierto, más de uno se regresa. Más de uno se regresa. Si tú tuvieses el camino abierto para volverte a tu antigua vida, voy a decirlo así, ya te hubieses devuelto. Pero ¿sabes qué se interpone entre ti y volver a tu antigua vida? Jesucristo atravesándose. Porque cuando tú estás como volteando y queriendo dar los pasos, Jesucristo se te atraviesa y te recuerda que tienes que proseguir a la meta, que tienes que correr con paciencia la carrera de la fe, que tienes que seguir hacia adelante al camino que Él ha marcado. Y aparte nos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dios no nos libertó del pecado y de la esclavitud para volvernos a permitir que volvamos a ese lugar. Él nos libertó de allí para sacarnos de esa condición y llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando vemos los muros, cuando vemos los gigantes, cuando vemos los desafíos, entonces muchas veces podemos llegar a decir, yo como que me devuelvo. Yo como que me devuelvo. ¿No has entendido realmente que el que te llamó, el que te libertó y que te dijo que te va a introducir a una promesa que nadie más puede darte y a una tierra que nadie más puede darte, está contigo y que Él es el que se va a encargar de pelear por ti? Amén. Pues tienes que entenderlo, tienes que asumirlo, tienes que digerirlo. Lo que está sucediendo en tu mente, lo que está sucediendo en tu corazón, lo que está pasando en tu mente para querer detenerte, no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo y está procurando alejarte del propósito que Dios tiene. Y ruega a Dios que te libre de alguien que también esté a punto de querer tirar la toalla. Porque para juntarse a quejarse estamos hechos, pero para juntarse a animarse los unos a los otros, como dice la Escritura, porque estamos buscando quién nos desanime para decir, ya somos dos. Y donde estamos en acuerdo, vamos para el desánimo. No es camino al desánimo, no es camino a la derrota, es directo, caminar a la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Después de toda esta historia, resulta ser que como les decía, el pueblo, mire, dice Números 14:1, dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces, mira, y el pueblo lloró aquella noche. Lloró aquella noche. No escucharon a Caleb, no escucharon la parte, no, entremos, poseamos esa tierra, porque eso lo vamos a conquistar nosotros. Mira, ese pueblo se quejó contra Moisés, les dijo que ojalá muriesen en el desierto, que por qué Dios los había sacado de esa tierra para caer a espada, y también dijeron, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué tienes que buscar en Egipto? ¿Qué tienes que buscar en tu antigua vida? ¿Qué tienes que buscar en tu pasado? ¿Qué tienes que buscar entre los escombros y ruinas de una obra maléfica que ya Dios destruyó, alejado de Dios? No tienes nada que hacer en tu pasado. Tienes que apuntar siempre hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Entonces Moisés y Aarón, siendo los hombres de Dios, se postran delante de la congregación y delante de Dios por este asunto. Pero Josué y Caleb, dice la Escritura que ellos, siendo dos de los mensajeros que traían palabra de ánimo, ellos rasgaron sus vestiduras. ¿Ustedes tienen idea de lo que representaba en esa cultura rasgar sus vestiduras? Humillación, duelo, tristeza. Era como que hubiesen perdido a un familiar, como que su corazón estuviese roto, pero ellos lo manifestaban rompiendo sus vestiduras, rasgaban sus vestiduras. Y ellos volvieron a decir a la congregación en el verso 7, por favor, hijo, en el verso 7, dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, mire, ellos le dicen al pueblo, no sean rebeldes contra Jehová. No sean rebeldes. No sean rebeldes contra Jehová ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Miren la diferencia entre estos dos grupos de mensajeros. Los mensajeros del desánimo decían, nos van a acabar. Pero los mensajeros de fe, los que habían creído verdaderamente en el Señor, le dijeron, los vamos a comer como pan. Y por supuesto el pueblo, en el verso 10, mire lo que resolvió. No resolvió ir a conquistar la tierra por las palabras de ánimo de Josué y de Caleb. ¿Sabes qué resolvió el pueblo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Porque a una gente que tiene ánimo, el mundo quiere apedrearlo. Porque a una persona que tiene palabra de fe, el mundo está buscando cómo bajárselo. Así de simple, así de sencillo. La multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. ¡Qué maravilla! Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aleluya. Estos dos ¿hasta cuándo? Dolieron en el alma, ¿oyó? Estos dos ¿hasta cuándo? Dolieron en el alma. Porque ¿saben cuál fue el resultado de esos dos hasta cuándo? Que Dios los iba a destruir. Pero a raíz de una intercesión que hubo ahí delante de Dios, Dios decide, bueno, por cada día que estuvieron espiando la tierra, estarán un año en el desierto dando vueltas. Y en total fueron 40 días y por consiguiente fueron 40 años. Y la Escritura relata que ninguno de esa generación entraría a la tierra prometida, sino solo Josué. ¿Sino Josué y quién? Yo quiero ser un Josué. Yo quiero ser un Caleb. Pero ¿sabe qué más quiero? Quiero encontrarme en mi camino a esos Josué y a esos Caleb que me animan. Amén. Si bien yo no soy la mata del ánimo al 100%, yo sí quiero gente a mi lado que me ayude a ver que aquello que parece imposible sea posible. Que en esos tiempos de desánimo haya alguien que realmente pueda levantarme a creer lo que Dios ha dicho. No quiero irme ni a lo material, ni quiero irme a lo emocional. Quiero irme en este punto específico a lo espiritual. Quiero que la gente que se acerque me diga en los días difíciles, tranquilo, que las nubes oscuras no duran toda la semana. Va a salir el sol. No te preocupes. Levántate. Ay, ay, ay. Mire, hay un detalle. La voz del pesimismo y duda parece invadir con más fuerza a quienes la oyen. Eso es una realidad. Siempre tienen más peso las palabras pesimistas o de derrota que las palabras de esperanza y de fe. Pero escuche usted bien, pero la voz optimista y de fe solo puede ser escuchada por aquellos que han decidido creer. Amén. Y aquí hay un detalle. Todos habían visto la salvación de Jehová. Todos habían visto la obra de Dios salvándolos y libertándolos. Todos. Pero los únicos que tenían palabra de optimismo y de fe, y los únicos que escuchaban esta palabra de optimismo y de fe, eran los que habían decidido creer en Dios. Los que habían decidido creer en Dios no estaban viendo ni los muros fortificados, ni los gigantes, ni los ejércitos que habían en esa tierra. Estaban viendo que Dios estaba con ellos y que Él ya les había dado posesión de aquello que les había prometido. Solo había que entrar. Mi pregunta es, si estás a las puertas de la bendición, de la promesa que Dios tiene para ti, y que Dios te ha dicho que ya es tuya, llegas a la puerta y ves un gigante, ¿en verdad ese gigante tendrá más poder que aquel que te dijo que esa promesa es tuya?
Pues parece que a veces mete miedo. Y parece que a veces paraliza. Porque este gigante Goliat paralizó a todo un ejército, al ejército de Israel lo paralizó por mucho tiempo, hasta que un pequeño, un joven, vino y dijo: ¿qué se ha creído este? Lo decimos a los mexicanos. Déjenme lo que yo me lo rajo, yo me bajo a ese gigante, no se preocupen, yo me encargo de él. Porque tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un hombre de fe no verá los muros, ni las pruebas, ni los gigantes como un imposible, lo verá como un obstáculo a vencer. Quien ve un imposible ya ha sido plenamente derrotado. Pero quien ve un obstáculo, un desafío, ya está pensando cómo conquistarlo. Ejemplo, me quedé sin trabajo, no sé qué hacer. Ahora sí es verdad que me llevó la que me trajo. Ahora sí es verdad que yo como que mejor me regreso, porque si yo no tengo este trabajo, yo no hago nada aquí en esta tierra, mejor me vuelvo para Chile. Son ese tipo, me devuelvo para Venezuela. Es un pensamiento de muchos, no este trabajo en el que yo confiaba, porque así dicen, yo estaba confiando en que este trabajo. Entonces, ya que se cae una pieza de toda la historia y de todo el proceso, parece que nos descompone todo el camino. Pero una persona que tiene fe, una persona que ha creído en Dios, entenderá que así como una puerta se cierra, también otra puerta se abre. Y si no están abiertas, usted ve cómo abrirla, usted consigue quien abra esa puerta. Ejemplo, señoras y señores, Venezuela ha sido la prueba de que cualquier persona que ha estado en buena condición, pero que ha pasado tragedia, que ha pasado hambre, que ha pasado penurias, no le importa bajarse de un cargo de alto rango a vender perros calientes. No le importa entrar a ser ama de casa, nana. No le importa, si es necesario para la supervivencia de su hogar, ponerse a vender agua en la calle. No le importa cualquier circunstancia, señores. No hay empleo, hay un alto grado de cesantías en este país. Hay un alto grado de desempleo en este país, en este punto. Hay un alto grado de ataque en contra de muchos de nosotros para cerrarnos las puertas. Y sigo viendo gente abriéndose puertas sin aún ser creyentes. Así es. Porque se acabó lo que yo tenía y ahora, como yo no sé hacer más nada, señores, lo que no se sabe se aprende. Veía en estas noches un par de veces que pasaba por allá, no voy a decir por dónde para que no les caiga la inspección municipal mejor, pero en estos días veía por allá en un lugar que había comida, que había lugares de ventas establecidas y todo eso, y de repente veo una cabita y a nuestros compatriotas y a muchos connacionales y de otros países que no son de esta tierra, en un lugar donde había una muchacha, 9 de la noche, hacía un frío, y esa mujer, ¿sabe qué estaba haciendo? Procurando como fuese llevar el pan a su familia. Estaba vendiendo empanadas, señoras y señores. En un lugar donde yo no lo haría, en un lugar donde ni siquiera yo pensaría hacerlo. Y no conforme con eso, me encuentro 2 veces también a una señora que un día 9:30 de la noche, ese frío, una señora 60, 65 años, chilena por supuesto, que Dios la bendiga mucho, se me acercó en un paradero que estaba yo esperando a que me cayera un viajecito, una cuestión, porque también trabajo. Esa señora 9:30 de la noche vendiendo alfajores. ¿Qué hace una señora de 65 años que pudiese estar, como dicen por aquí, ¿verdad?, caguineando, echando cuentos, ¿verdad?, echando la talla con la familia, que pudiese estar cuidando a los nietos o ya durmiendo? 9:30 de la noche esa señora vendiendo alfajores. ¿Usted cree que uno lo hace por deporte, señoras y señores? No lo hace. Lo hace porque tiene una necesidad que necesita ser suplida y tiene fe de que si ella sale y hace algo, algo va a suceder. Así es. No, yo no salgo porque está haciendo mucho frío.
No, eso está muy bravo. Bueno, mañana veremos qué hacemos. Si no nos morimos esta noche de hambre, bueno, mañana Dios proveerá. Esas 2 veces me la encontré a la señora y a la siguiente vez, la primera no pude comprarle. A la segunda vez me encontré a esa señora a las 10 de la noche en 13 Norte, señores. Ahí en la esquina, en el semáforo, y se me acercó así. Y yo la volví a ver y me quedaban como 2,000 pesitos, pero yo dije, mamita, deme uno, tomen. ¿Sabe por qué? Porque mientras unos se están echando a morir porque dicen que no hay oportunidades, hay otros que les están provocando, hay otros que las están produciendo, hay otros que están propiciando la bendición. Josué y Caleb vieron los gigantes en el camino, pero ellos no se quedaron atemorizados. Ellos dijeron, nos los vamos a comer con pan. Como pan. Y para que pase más fácil, con café. Nos lo vamos a comer como a pan y con café. Y dijo uno, y yo pongo la mantequilla. Pero no más pudieron los que desacreditaron, los que echaron por tierra la promesa de lo que Dios había dicho. Quiero ir terminando con unos pensamientos que me llaman la atención. La manera de ver las cosas cambia nuestra actitud, señoras y señores. Voy a resaltar algunas palabras y algunas actitudes. No lo conozco por completo, pero algunas cosas que me gustaron bastante de un jugador de este mundial que se llama Erling Haaland. Dios lo bendiga y me invite un día a Noruega por allá. ¿Ah? Vergüenza, ¿no? La tengo pillada. Está viendo el mundial por Haaland. Pero a ninguna le gusta Messi, ¿verdad? Racistas. Me gustan puros catiritos. Bueno, este hombre ha decidido tomarse los memes que le hacen como una oportunidad para reír, alegrarse, ¿verdad? Hay gente que se molesta con este tipo de cosas. Pero previo al juego que tuvieron ayer, que por cierto perdieron, creo que fue ayer que perdieron, ¿verdad que sí? Contra Inglaterra, que es un equipazo. Todo, mira, yo me sentía más latino que nunca apoyando a Noruega ayer. Pero perdió. Algunos entienden la indirecta, algunos arrugaron la cara, pero yo me sentía más latino que nunca apoyando a Noruega ayer. Lamentablemente perdió, pero ¿sabes qué dijo Haaland antes del encuentro con Inglaterra? Bueno, ellos están seguros de que ellos creen que nos van a ganar y están seguros. Pero eso a mí no me hace peso porque los que tienen que estar seguros son ellos. Y yo dije, eso es motivo de confianza. Pero palabras a su equipo, dijo, bueno, pase lo que pase, disfruten cada segundo de este partido. Pase lo que pase, disfruten cada segundo de este partido. Ellos sabían que tenían un rival tremendo frente a ellos, pero ellos no iban al campo de juego como derrotados. Y eso hace una diferencia brutal. No sé si usted me entiende. Cuando usted entra al campo de juego como derrotado, ya su equipo se lo comió. Es más, no tuvo que derrotarlo el otro equipo, ya usted se derrotó. Pero cuando usted dice, nunca habíamos estado en esta cuestión y ahora estamos en cuartos de finales. Bueno, mira, hemos logrado grandes cosas. Y sabemos que tenemos un gran rival enfrente, pero pase lo que pase, goza cada segundo de este partido. Cada minuto de este partido, gózalo. Pero usted ve algunos por ahí que ya entran al campo de juego, como dicen aquí, pateando la perra, derrotados, desesperanzados. Y no diga usted a los cristianos, por tanto, Señor, sí, somos más que vencedores, pero yo no me siento ningún vencedor. Yo lo que quiero es ya, Señor, ven por mí ya. Algunos ya quieren que el Señor se los venga a llevar. Y si nosotros tomamos la actitud de las palabras de este Haaland, ahora se van a ponerle Haaland, van a tener hijos Haaland, ¿verdad? Y Erling y todas esas cosas. Ay, Señor. Si nosotros tenemos la actitud de estos jugadores en nuestra vida como cristianos, nuestra actitud en la vida va a cambiar. Porque muchas veces caminamos como derrotados, caminamos como desesperanzados,
Caminamos como que no tenemos ninguna promesa. Caminamos como que estamos vivos porque el Señor no nos ha venido a buscar. Pero no entendemos lo bienaventurados que somos de haber sido alcanzados por Dios y de haber recibido una promesa de una herencia que está preparada de antemano para nosotros, para todo aquel que cree. Amén. Si tú eres de las personas que físicamente o mentalmente está viendo el Evangelio con pesimismo, una relación con Dios con pesimismo, yo tengo que decírselo así a los Gigi Ávila: arrepiéntase y vuelva a nacer de nuevo. Arrepiéntase y vuelva a nacer de nuevo. Porque usted no ha recibido los latigazos de Pablo. Usted no ha sido crucificado como Cristo. Usted no ha sido perseguido por causa de la fe como los grandes hombres de fe. Usted no ha recibido bofetadas por causa de la fe. Usted no ha sido apedreado por causa de la fe. Pero usted camina como si le hubiesen dado la pela que le dieron a esos discípulos. Usted y yo debemos cambiar nuestra actitud con respecto a nuestra vida de fe. Porque muchas veces encontramos palabra de aliento de parte de aquellos que no han conocido al Señor. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Hay momentos de angustia? Sí. ¿Hay momentos de tristeza? Sí. Pero hay momentos en que hay que decirle a nuestra vida: alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Hay momentos en los que tu voz va a tener que recordarle a tu mente y a tu corazón, y aquí firmemente se lo digo: yo tengo que hablarme a mí mismo. Si usted me ve hablando en la calle como loco, déjeme. Mira, ya hay otro, ¿viste? Si usted me ve hablándome como loco en la calle a mí mismo, déjeme. Porque nuestra mente es un campo destructivo que quiere echarnos para abajo. Pero la voz de nuestra boca que Dios nos ha dado para proclamar las promesas de Dios le recuerda a nuestra mente: se me calla y se me sujeta. Amén. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y lo que ha dicho Dios para mi vida se va a cumplir. Cuando usted me ve hablando como loco por ahí, o estoy recordándome lo que mi esposa me mandó a comprar que se me olvidó, o me estoy recordando a mí mismo. Deja de permitirle a tu mente que te destruya y te aparte del propósito de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y ruego al Señor, escuche bien, y ruego al Señor que me quite del camino a la gente pesimista. A la gente que está, ¿cómo es que se llama? Que está todo el tiempo queriendo echar para abajo. Nada surge, nada importa, nada. Los muchachos a veces se ríen porque dicen: yo digo, no hay trabajo, yo me voy para la casa. No pierdo mi tiempo. Es parte de mi trabajo. No, pero hay que estar ahí. Estése usted, yo me voy a la casa a descansar. Se me han borrado hasta las ojeras, porque en la calle, miren, ojeras, cansancio, hambre, molestia, tristeza, decepción en ese trabajo. ¿Qué hago yo? No le permito a esas cosas que me quiten la paz. Así de simple. No hay trabajo, me voy para la casa. Yo también hago eso. No busques excusas. No, la verdad es que ella hace lo mismo y se arrastra el marido también. Aleluya, ya están saliendo confesiones. Así que entienda usted una cosa: cada cosa que pasa es una oportunidad para poder aprovechar en otras cosas. Amén. Aléjese de las personas que le dicen a usted en todo: no va a poder, usted no meta la cabeza, usted no haga esto, usted no haga aquello. Y termino formalmente con esto. En días pasados estaba como muerto en vida. Literalmente estaba como muerto en vida. Hay muchas personas que están pasando por este proceso aquí en Chile y que no lo han entendido. Hay cosas que bloquean nuestra mente y que nos impiden ver lo bueno en medio de la maravillosa vida que Dios nos dio. Búrlese usted si quiere, se lo voy a permitir, pero en esos días estaba tan complicado y de repente llegó una lucecita a mi vida de locura. Y de hecho había un dicho que vino a mi mente: bueno, era necesario inyectarle una dosis de locura
a la cordura que me estaba matando. Y se lo explico de esta manera. Muchas veces nosotros tratamos de ser muy centrados, muy tranquilos, estar enfocados en el trabajo, pero sobrepensamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué esto? Todo este tipo de cosas. La situación país, la situación migratoria, todo el ataque, toda la embestida, lo que está pasando en el país, quiero ver a este, quiero ver a aquello. Todo ese tipo de cosas invaden nuestra vida. Y en medio de todas esas locuras, no sé por qué, empezaron a pasar videos literalmente de patinaje. Y usted dirá, no, pero es que el Señor te hace libre. No, pero es que nuestro espíritu es libre a través del Señor. Pero nuestra mente tiene que encontrar maneras también para relajarse. Por eso hay personas que hacen literalmente ejercicio. Cuando su mente cuando tu cuerpo se cansa, tu mente genera de alguna manera cierta condición en la que se relaja. Al momento hay estrés, pero luego se relaja. Y se le ha metido a este viejo loco la idea de aprender a patinar. A este viejo loco se le ocurre la idea de aprender a patinar, cosa que nunca nunca había hecho en mi vida. ¿Y cuál es el pensamiento al principio de patinar? Me la rajo y ahí que de verdad me rajo un hueso, me rajo la cabeza, este viejo loco ya va a salir por ahí desbaratado. Y resulta ser que me empecé a empapar de este asunto y literalmente sin tener patines estaba viendo los primeros pasos. Los videos, mire, si usted quiere aprender algo, pregúntele a YouTube. Todo el mundo quiere que le enseñen. A mí nadie me quiere enseñar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Le pregunto a YouTube o le pregunto a TikTok. ¿Sabe cómo aprendí a patinar? Viendo TikTok. Pasados los días me compré los patines y estoy aprendiendo. Andaba tan acelerado, andaba tan loco y tan acelerado en la calle que andaba por ahí, ¿me entiende? Como espíritu de micrero, estaba como poseído por un espíritu de micrero. Fan, por allá para acá. Mi mente revuelta de muchas maneras. No veía lo bueno, no veía esto, no veía aquello. Pero después que yo empecé solo a patinar, que empecé a hacer ejercicio y todo esto, que estaba como en modo supervivencia, no me importaba morir al principio, después me dio miedo, pero aprendiendo a hacerlo bien, y a pesar de las caídas que me he dado, que son pocas en comparación a otros que han aprendido o que han estado con maestros, empecé a notar cómo mi mente se relajaba tanto, escuche bien, que yo me olvidaba de apretar el acelerador del carro. Literalmente mis decibeles de aceleración empezaron a bajar de una manera estrepitosa. Siempre andaba en quinta, siempre andaba corriendo, siempre andaba apurado, porque nuestro trabajo es corre para que puedas producir. Y nuestra mente se acostumbra a comer rápido, a hacer las cosas rápido que te generan estrés y te destruye tu sistema. Y te destruye tu sistema nervioso, te lo descontrola. Y aunque a usted le parezca locura, el empezar a hacer cosas que me desconecten de toda esa locura, que no le digo que usted lo haga, no le voy a recomendar a nadie, sino que usted busque algo que realmente lo desahogue, aparte de la oración, aparte de la adoración y todo eso, empezó a cambiarme la circunstancia. A tal punto de que a pesar de que uno se caiga, puede reír. ¿Sí? Alguien me vio caerme por ahí en la vía y claro, pues uno está aprendiendo a frenar y alguien me vio caerme en la vía y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije con la cola borreada, yo le dije, no, tranquilo, más duro me ha pegado la vida que esta caída, así que no te preocupes. Pero podía disfrutar eso y cada paso que yo doy es como un desbloqueo a algo que yo consideraba imposible. Pero más allá de lograr algo que para mi mente era imposible, es impresionante lo que ha relajado mi mente. Estaba olvidando reír, estaba olvidando gozar de la vida, estaba olvidando pausar un poco mis pasos, ¿verdad? Y usted puede ser testigo de que si usted medita un poco en su vida, usted anda acelerado, preocupado por demás. Bueno, hay cosas que hay que hacer. Uno, reconectarse con Dios de una u otra manera. Y dos, salir a tomar literalmente aire y respirar. Hacer algo diferente. Hay gente que solo sentarse en la playa a agarrar aire le reinicia la vida.
Hay gente que solo con ver los atardeceres se le reinicia la vida. Hay gente que con ir a jugar fútbol se le reinicia el CPU también. Hay gente que jugando voleibol, haciendo algo, se le reinicia la vida. Pero ¿sabes qué? Todos decían, cuando yo hablaba acerca de esto, no me lo decían, pero consideraban que era un imposible poder patinar. Y no es imposible, porque solo literalmente lo estoy logrando paso a paso. Solo literalmente lo estoy logrando paso a paso. Yo puedo decir, no corro, pero ya recorro la playa. No corro, pero ya hago todo lo que es la ciclovía que cierran los domingos. No corro, pero ya me paran los patines. Y usted dice, pararse en rueda, pero ¿sabes qué te dice tu mente? Es imposible. Y derribar gigantes en tu mente te abre un mar de posibilidades. Si en la fe tú desbloqueas y quitas ese imposible por desafío, entonces tú vas a buscar la manera de vencerlo. Si tú ves que algo en tu caminar de fe se te está haciendo imposible, tú simplemente vas a decir, es necesario que yo no lo vea como un gigante imposible de vencer. Es necesario que yo lo vea como un desafío que me lo voy a ganar pronto, que lo voy a vencer pronto. De esa manera camina una persona de fe. De esa manera camina alguien que realmente tiene fe. Josué y Caleb fueron hombres de fe que se levantaron contra todo pronóstico. Y la gente no quiso creerle. Si ellos hubiesen ido, ellos hubiesen logrado. ¿Y sabes qué dice Caleb después de los 80 años? Dame ese monte, que yo lo conquisto. Yo me encargo, dame ese monte que yo lo conquisto. El hombre a los 80 años se sentía como un jovencito. Tenía fuerza, tenía poder. Pero tú que tienes veintitantos, ya andas diciendo, ay, Dios mío, ya siento que como que se me está acercando la hora. Levántate, acércate a personas que te animen. Desaparece de tu vida, escucha bien, desaparece de tu vida las voces de pesimismo y de duda que quieren venir a rodearte. Cambia tu manera de pensar en muchas áreas de tu vida, señoras y señores. Proclamen, escuche bien, proclamen sobre su vida la mirada de Cristo conforme Él mira las cosas. Porque sabes, nosotros miramos la gente que está debajo de los puentes y viviendo en situación de calle, y nuestra mirada nos dice, o nuestro pensamiento nos dice, ya de ahí no salen. Pero un hombre de fe o una mujer de fe dice, solo una palabra del Señor, solo una palabra del Señor puede hacer libre a cualquiera. Solo una palabra del Señor puede levantar a los muertos a vida. Solo una palabra del Señor puede levantar a los enfermos a que sean sanos. Y solo una palabra de Dios es la que necesitamos para que sea aumentada nuestra fe y dejemos de mirar y de afrontar la vida en Cristo Jesús como derrotados a pasar a ser victoriosos y vencedores en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso allá al Señor.